Buenas tardes, familia. Qué bendición reunirnos una vez más en el nombre de Jesús. Aquí Dios envía bendición, vida eterna. La vida de Dios está en nuestro espíritu saltando como una fuente para siempre. Qué maravilloso reunirnos. Qué maravilloso verlos una vez más. Somos la familia de Dios. Repiten conmigo, yo soy familia de Dios. Soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Coheredero con Cristo. Amén. Hoy día vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie Fervientes. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de la importancia de estar llenos del Señor. Hemos visto en Romanos el capítulo 12, el versículo 11, que es el texto o pasaje central de toda esta serie, en donde la palabra de Dios nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios nos quiere diligentes, fervientes y serviciales. Hemos dicho anteriormente que la palabra fervientes viene de una palabra griega que es la palabra seo, la cual originalmente significaba hervir. Entonces, fervientes en el espíritu se podría traducir como hirvientes en el espíritu, hirviendo en el espíritu. Y la indicación del verbo griego allí implica algo continuo. En otras palabras, acá se nos está hablando acerca de algo que está adentro moviéndose. Y la mejor ilustración que puedo darles, ya que estamos hablando acerca de hirviendo, es la de una tetera que está llena de agua, que alcanzó el punto de ebullición. Hay presión, hay temperatura, algo se está moviendo adentro y de repente por el pico de la tetera comienza a salir vapor de humo, que es agua, y comienza a sonar. Entonces, de la misma forma que una tetera está con el agua en ebullición, Dios te quiere a ti lleno. Para que seas una persona ferviente, tienes que estar llena, y llena de las cosas de Dios, por supuesto, no llena de las cosas del mundo. Ahora, el plan de Dios para nosotros como cristianos, como discípulos o seguidores de Jesucristo, es que seamos fervientes, para que seamos reservorios llenos de Dios y no cisternas vacías. Entonces, la semana pasada estábamos viendo de qué tenemos que ser llenos en primer lugar. O sea, la gente ferviente en primer lugar está llena de la palabra de Dios. Y hemos hablado acerca de esto, pero no solamente eso es el único ingrediente para que tú y yo podamos ser fervientes en el Espíritu. Hay otro ingrediente que es sumamente importante, que también Dios nos ha llamado para que pueda abundar en nuestras vidas. ¿De qué más nosotros como cristianos necesitamos estar llenos? Bueno, la gente ferviente, en segundo lugar, está llena del Espíritu Santo. Por favor, repitan conmigo: la palabra y el Espíritu. Una vez más, la palabra y el Espíritu. Una vez más, la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu son una combinación segura para que tú y yo podamos vivir vidas cristianas exitosas. De eso se trata. Llenos de la palabra y, en segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Ahora, así como una persona no puede ser ferviente si no está llena de la palabra de Dios, tampoco puede ser ferviente en espíritu si no está llena del Espíritu Santo. Ahora, hemos visto que la frase fervientes en espíritu se puede traducir también en otras formas, en otras traducciones, dice ardientes en el Espíritu, entusiastas en el Espíritu, en fuego en el Espíritu, radiantes, brillantes, quemando en el Espíritu. Y el ser fervientes en el Espíritu, en fuego, quemando en el Espíritu, involucra no solamente nuestro espíritu, también involucra al Espíritu Santo. Hay dos cosas que tenemos que combinar acá. Está nuestro espíritu humano, pero también está el Espíritu Santo. A veces dejamos todo para que el Espíritu Santo lo haga. ¿Cuántos se han dado cuenta que el Espíritu Santo no es llamado hacedor, sino ayudador? O sea, el Espíritu Santo no va a hacer las cosas por ti. El Espíritu Santo no va a encargarse de tu vida de oración. Tú eres el único responsable de tu vida de oración. Tú eres el único responsable de guardar tu corazón, tus ojos, tu mente, tus pensamientos. Tú eres el único responsable de ese tipo de cosas. Y cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, el Espíritu Santo actúa y nos ayuda. Él es el gran ayudador. Él ayuda a aquellos que están haciendo algo. El Espíritu Santo nunca asiste o ayuda a los perezosos. Dios no quiere que seamos perezosos. Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Dios quiere que seamos fervientes y que sirvamos al Señor. Y el Espíritu Santo nos equipa para servirle. Entonces, cuando hablamos acerca
de ser fervientes en el Espíritu, eso involucra que tú y yo tenemos que hacer algo para llegar a ese punto del cual estamos en fervor, en ese punto de que estamos sirviendo, brillando, quemando o ardiendo en fuego. Tú y yo tenemos que hacer algo para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que justamente seamos llenos también del Espíritu Santo. Efesios, la semana pasada fuimos a Colosenses 3. Hoy día vamos a ir a Efesios 5, los versículos 17 y 18. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, pues en eso hay desenfreno, disolución, libertinaje. Más bien, sean llenos del Espíritu. Ahora, así como no debemos ser perezosos, tampoco debemos ser insensatos. Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos diligentes y que seamos entendidos. Dios quiere que tú entiendas cuál es su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y también es comprobable. ¿Existe alguna manera de averiguar cuál es la voluntad de Dios? Porque para muchas personas la voluntad de Dios es un misterio. Y ellos dicen y sueñan, si yo conociese la voluntad de Dios, entonces yo la llevaría a cabo, yo la ejecutaría. Pero un ratito, ¿es posible conocer la voluntad de Dios? Absolutamente, enfáticamente, sí es posible y es fácil. Abre tu Biblia. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios comunica la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no debe ser un misterio, no debe ser algo ajeno a ti, todo lo contrario. Y la voluntad de Dios es específica, es concreta, es puntual. Y Dios quiere que tú y yo seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Y si es su voluntad que seamos llenos de conocimiento de su voluntad, podemos entonces, Él quiere. Ahora, vamos a ver que la voluntad de Dios se puede expresar en la palabra de Dios de dos formas. La voluntad de Dios se puede expresar de manera positiva y también de manera negativa. ¿Cómo es esto? Estoy hablando acerca de la manera en la cual la palabra se expresa. Por ejemplo, la palabra de Dios te expresa claramente que la voluntad de Dios es que no hagas ciertas cosas. Entonces, ese es el aspecto negativo de comunicar la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios también enfáticamente declara que hay cosas que tú y yo sí debemos hacer. Esa es la comunicación positiva de la voluntad de Dios. Hay personas que piensan o creen de que la Biblia no te dice lo que no debes hacer. Están muy equivocados. La Biblia sí te dice lo que no debes hacer. Y también la Biblia te dice lo que sí debes hacer. Entonces la voluntad de Dios se puede expresar con una afirmación, con un sí por delante, o con una expresión negativa, con un no por delante. Eso ya viene a ser una prohibición expresada en la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios en este pasaje es muy clara. En primer lugar, se nos dice que no nos embriaguemos con vino. Que no seamos llenos de vino, ni de ninguna otra bebida alcohólica. Tú podrás decir, pero pastor, la Biblia no dice whisky, ron, cerveza. Ya está bien, me abstengo de vino, pero sí me meto... No. O sea, acá está hablando de que no nos embriaguemos con ningún tipo de bebida alcohólica, lo cual tiene sus consecuencias. Más bien dice que seamos llenos del Espíritu. Entonces vemos acá la expresión de la voluntad de Dios en modo positivo y en modo negativo. Ahora, vamos a meternos un poquito en el griego y ver qué es lo que la palabra implica. La palabra embriagar viene del griego mete y se refiere a un trago fuerte o a la borrachera, ¿no? O sea, ya métele un trago, ¿no? No. El término mete. Y está hablando acerca de algo y tenemos que entender el contexto dentro del cual el apóstol Pablo nos está escribiendo. O sea, Pablo está escribiendo una carta, una epístola dirigida a los creyentes en Éfeso. Y para ser geográficamente correctos, Éfeso queda en lo que antiguamente se conocía como Asia Menor, en la actualidad es Turquía. Ustedes pueden ahora participar de un tour y ustedes pueden pasearse por las ciudades donde estaban las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hay varios hombres de Dios que llevan a diferentes personas por esas ciudades, hay ruinas y todo eso, pero bueno, Éfeso era parte de Asia Menor o la actual Turquía. Entonces, cuando Pablo se dirige a estos creyentes,
está hablándoles de algo que era completamente relevante, algo que se podía aplicar a sus reales circunstancias, a las actuales circunstancias. Y bueno, los creyentes de Éfeso ya habían salido de una cultura totalmente pagana e idolátrica que tenía sus prácticas pecaminosas. Y parte de todo eso era el consumo del vino hasta intoxicarse de alcohol. Esto era bastante común en la cultura del primer siglo por causa de las religiones paganas. Ellos utilizaban mucho el vino en sus prácticas religiosas. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado acerca de Baco? En el segundo piso de nuestro edificio hay una familia que tiene un perro que se llama Baco, ¿no? Pero Baco era entre los griegos, llamado Dionisio, era el dios del vino. Y era conocido por eso. Entonces, una vez que los que adoraban a Baco, una vez que los que participaban en este culto estaban completamente ebrios, ¿ok? O sea, ¿cómo adoraban a Baco? Bebiendo vino, porque era el dios del vino. Entonces, cuando llegaban al punto de ebriedad debido a su consumo excesivo de vino, ellos dejaban de lado todas las restricciones. Yo me puse a estudiar un poco acerca de esto y miren lo que encontré. O sea, esas personas estaban tan ebrias que dejaban de lado toda restricción, caían en un desenfreno total y se cedían por completo a la naturaleza pecaminosa de su carne, y su comportamiento excedía todo tipo de límites. Ellos se sumergían a sí mismos en los más vulgares excesos sexuales y actos antinaturales. Los participantes de este culto quebraban todo código moral conocido, cometían los más grotescos y extremos pecados con motivo de experimentar una nueva dimensión de excesos desconocida totalmente por los hombres. Esa era la meta deliberada de ese culto, de esa religión pagana. Estar tan ebrios, tan borrachos, que se iban más allá de sí mismos. Ellos terminaban siendo arrastrados hacia vergonzosas y pervertidas orgías. Cuando estaban bajo la influencia del vino, la gente fornicaba y los sacerdotes paganos tocaban tambores, hacían resonar platillos para estimular las emociones y pasiones incontroladas del momento. Y parte de este culto involucraba mezclar el vino con drogas, lo cual causaba de que los participantes de este culto bailaran, danzaran, convulsionando en círculos frenéticos. ¿Cómo se llamaba este punto que ellos buscaban encontrar? Ese punto al cual ellos anhelaban llegar. Eso se describe con la palabra griega enteos. El término griego enteos es la suma de dos componentes. En este caso es en, que significa en o dentro de, y teos, que significa Dios. La palabra resultante enteos significaba bajo el control o en el control de un Dios. Es interesante que es de allí que nosotros derivamos nuestra palabra entusiasmo. Entusiasmo. Y encontré estudiando este tema que se creía que cuando un adorador de Baco caía en uno de esos frenéticos e incontrolados momentos, cruzaba una barrera moral y quedaba atrapado bajo el control de un Dios, de un espíritu, que nosotros ya sabemos que se trata de un demonio. Esta experiencia en teos era el objetivo final de aquellos que participaban en el culto a Baco. Otra cosa que encontré es que el consumo de vino era un factor clave en esta religión pagana, pero el consumo de vino no solamente era parte de esa religión, sino también de otras antiguas religiones paganas. El uso del vino era una práctica bastante extendida en el imperio, en el paganismo griego, en el paganismo romano. Y es interesante que recientes excavaciones arqueológicas, y para ser correctos con respecto a esto, han encontrado bodegas subterráneas en muchas casas en las cuales se almacenaba grandes cantidades de vino. Y es más, se ha encontrado que dentro de varias casas había ciertas aberturas en el suelo
donde la persona literalmente se podía meter y quedar sumergida en vino y podías ahí nadar o podías embriagarte hasta que ¡buc!, te fondeas y ya fuiste, ¿no? Entonces, esto nos dice que en aquella época era normal almacenar grandes cantidades de vino en esas cavernas subterráneas y esto todo era parte de este culto. O sea, el vino tuvo un rol principal en la sociedad del primer siglo. Y el apóstol Pablo era parte de esa cultura, vivía en esa sociedad. Así que cuando él nos urge a nosotros de que no nos embriaguemos con vino, él conocía claramente cuál era el resultado, cuáles eran las cosas que resultaban de estar completamente embriagados. Él lo sabía muy bien. Entonces, cuando la persona estaba ebria, perdía su habilidad para pensar de manera racional y terminaba en excesos destructivos. Y por eso en Efesios 5:18 hemos visto que en el embriagarse con vino hay desenfreno, hay disolución y hay libertinaje. Vamos a regresar allí donde se nos dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, disolución, libertinaje, más bien sean llenos del Espíritu. La palabra que vamos a estudiar ahora es la palabra desenfreno. Y viene del término griego azotia, que cuando se traduce de manera literal, describe a una persona que ha perdido la habilidad para salvarse o controlarse. Esa palabra describe a una persona que desperdicia su vida, malgasta su dinero o profana su cuerpo debido a que está ebrio y no puede pensar racionalmente. Debido a que su mente ha sido alterada por el excesivo consumo de alcohol, esa persona piensa irracionalmente, actúa irresponsablemente y comete excesos que van más allá de cualquier tentación normal. Ahora, para ser histórica y geográficamente más correctos todavía, el culto principal en la ciudad de Éfeso era el culto a Artemisa, o más conocida como Diana de los Efesios. Y ustedes pueden leer en el capítulo 19 de Hechos, hubo un gran escándalo porque Demetrio y los plateros que hacían templecillos de plata para Diana de los Efesios veían que su negocio estaba siendo arruinado porque Pablo estaba enseñando que los hombres hacen con sus manos no son dioses, que los ídolos no son dioses. Entonces ahí vemos el culto a Artemisa o a Diana de los Efesios. Y nosotros sabemos que gracias a Dios los creyentes habían sido redimidos de eso. Los creyentes en Éfeso ya no participaban en ese culto. Y en ese culto también había gran cantidad de vino. Pero los cristianos en Éfeso habían sido liberados y habían sido redimidos de asistir al templo de Diana de los Efesios. Y por eso cuando Pablo les escribe, él no les escribe, dejen de asistir al templo de Artemisa. No vayan a las reuniones profanas de Diana de los Efesios. No, ellos no estaban yendo. Pero muchos de ellos habían seguido con el mal hábito de seguir tomando vino como parte de esa cultura. Y Pablo dijo claramente que cuando uno se embriaga hay desenfreno. Eso había permanecido como un hábito en sus vidas. Entonces Pablo les urge a detener esa práctica, diciéndoles enfáticamente que dejen de lado el vino y que en vez de eso se llenacen del Espíritu Santo. Así que en Efesios 5:18 nos dice no solamente la parte de no embriagarse, no se embriaguen con vino, en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Entonces vemos acá la voluntad de Dios expresada de una manera completamente positiva y enfática también. Ahora, la palabra o la frase sean llenos viene del griego plerouste, que significa llenar hasta el tope, hacer repleto, atiborrar, rellenar, atestar. Está hablando de algo que está saturando a la persona. Está hablando de algo que la está llenando hasta su tope. Interesante que otra vez, así como cuando hemos visto de que fervientes en el Espíritu implica que seamos continuamente fervientes en el Espíritu, de la misma manera el término griego plerouste implica que
sigan siendo llenos, saturados o empapados. Está hablando de algo continuo, está hablando de una experiencia sostenida, continua en nuestras vidas, no de un evento aislado, no de un evento que ocurre de manera ocasional en nuestra vida, sino que está hablando de una llenura todo el tiempo, continuamente, y que permanezcamos en ella, así como hemos hablado acerca de ser llenos de la palabra de Dios. Ahora, esa indicación del verbo griego que se puede traducir sigan siendo llenos o manténganse saturados o empapados del Espíritu hasta que sobreabundemos. Está hablando de una experiencia constante en estar llenos del Espíritu Santo. Es como, ya hemos visto también el ejemplo, aparte del ejemplo de la tetera, hemos hablado del ejemplo de la esponja. Es decir, que la esponja cuando se sumerge en agua y tú la sacas, está chorreando. O sea, la voluntad de Dios es que tú estés chorreando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda saltar de ti. Estamos hablando acá de saturados, empapados, como esponjas empapadas de agua. Entonces esta llenura, ¿cuándo empieza la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Es maravilloso. Y esa es la llenura inicial. Es la primera llenura que tú y yo hemos podido experimentar del Espíritu de Dios. Yo les podía preguntar cuándo fue la primera vez que se emborracharon con vino. Yo les pregunté, ¿te acuerdas cuando te emborrachabas? No les voy a preguntar eso porque, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Okay? Ya Dios nos perdonó y Él no se olvida. Digo, Él no se acuerda. Sí, ya se olvidó. Él ya se olvidó, entonces tú tienes que recordar lo que Él ya olvidó. Pero hay experiencias y hay experiencias. Entonces, cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ahí tuvimos la experiencia inicial de llenura. Y eso ocurrió después de que recibimos a Cristo y empezamos a hablar en lenguas. Esa fue la llenura inicial, la primera llenura. Ahora, pero que eso haya pasado, eso no significa que tú y yo estamos llenos del Espíritu hoy. Yo fui bautizado en el Espíritu, digamos, ¿cuándo? Digamos en mayo del año 1982. Fue mi primera experiencia de llenura con el Espíritu Santo. Pero que yo haya sido llenado allí por primera vez, eso no significa que no haya sido rellenado más adelante. Y porque Pablo está hablando de una experiencia continua hasta el día de hoy. Eso significa que tú y yo debemos mantenernos llenos siempre. Ahora, la palabra de Dios nos describe a nosotros como vasijas. Y las vasijas pueden tener fugas. Hay cosas que nos desgastan. Tenemos que lidiar con el mundo, con la carne, con el diablo. Jesús, cuando habló con sus discípulos, les dijo que ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y dentro del contexto, Él lavó los pies de sus discípulos. Y Él estaba hablando que cuando uno camina en este mundo, se ensucia. Porque en ese mundo salimos a la calle y vamos a escuchar palabras profanas, vamos a escuchar un montón de lisuras. Hay películas de cine que si les quitamos las lisuras regresamos al cine mudo, porque tienen tantas expresiones soeces y hay tanta mentira corriendo por aquí y por allá, el pensamiento humanista, hay tanta violencia, hay tanta maldad, tanta seducción, tanta cosa que hay en este mundo. Entonces tenemos contacto con todo eso y eso, como somos frágiles, nos afecta. Entonces nosotros tenemos que volver a beber de la fuente una y otra vez. ¿Cuántos se acuerdan cuando compraron su celular, su primer celular? Y no les dijeron los fabricantes que tú tienes que primero dejar que el celular esté completamente cargado, la primera carga, ¿okay?, antes de empezar a usarlo. Entonces todos nosotros seguramente hemos tenido que esperar que la batería de nuestro celular se cargue hasta el tope. Y luego lo hemos empezado a utilizar. Pero que haya sido cargado hasta el tope, full charge, full carga, la primera vez, eso no significa que no lo volvemos a recargar. Una pregunta, ¿quién es el responsable de cargar tu celular? ¿Ah? ¿La fábrica de celulares? No, nosotros mismos, correcto. Okay. ¿Y quién es el responsable de recargarnos a nosotros mismos del Espíritu Santo? Nosotros mismos también.
Sí, a veces cuidamos más de la carga de nuestro celular que de nuestra carga espiritual. Hay una recarga espiritual disponible para ti. Qué maravilloso. Son buenas noticias. Entonces, es posible que nosotros, porque tenemos contacto con las cosas de este mundo, es posible que como vasijas lleguemos al punto en que nos volvamos cisternas vacías en vez de ser reservorios llenos o fervientes del Espíritu. Entonces, Dios quiere que tú y yo estemos continuamente bebiendo de la fuente de agua viva para poder refrescarnos con la unción de Dios, con la presencia de Dios. Hoy día, en el tiempo de alabanza y de adoración, hemos estado cantando algo precioso. Hemos estado cantando sobre la presencia de Dios, de ser saturados, de ser llenados de su presencia, y de eso se trata, de que nosotros acudamos para beber de aquel que es la fuente de agua viva. Entonces, ¿cómo es que tú y yo nos llenamos del Espíritu? Porque podemos hablar todo el día acerca de la importancia de ser llenos, pero si no sabemos cómo llenarnos, entonces nunca vamos a llegar al punto, ¿no? Pero ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan cómo se embriagaban de vino? Mejor no se acuerden, pero ¿cómo es que un borrachito se embriaga de vino? Bueno, pasando el tiempo, suficiente tiempo, bebiendo vaso tras vaso, copa tras copa o botella tras botella, ¿no? O sea, tú pasas tiempo rellenándote hasta que alcanzas ese punto de la ebriedad. ¿Cómo es que tú te llenas del Espíritu Santo pasando suficiente tiempo en la presencia de Dios hasta que nos llenemos de Él? Y este es un problema de la iglesia en general. Es aquí donde tú y yo estamos fallando. Puede que en el pasado, después de recibir a Cristo, hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas y teniendo una experiencia sobrenatural maravillosa, pero no hemos vuelto una y otra vez para permanecer en ese nivel, llenos hasta el tope, saturados, embriagados, llenos del Espíritu Santo. Es allí donde todos hemos fallado. O sea, no estamos esperando lo suficiente la presencia de Dios para beber hasta quedar llenos, saturados y empapados del Espíritu. Más bien, a veces pasamos sentados frente a la presencia del televisor y permitimos que todo lo que el televisor, la televisión, toda la programación sale a través de la pantalla, nos bañe. Hace años, el Espíritu Santo me dijo 3 cosas puntuales con respecto a pasarse frente a la pantalla del televisor viendo todo lo que está ahí. Y hay estudios serios que dicen que el promedio, que hay personas que hasta se pasan 7 horas diarias viendo televisión. Pero el Espíritu Santo me dijo 3 cosas. ¿Okay? ¿Por qué no debemos pasar horas viendo televisión? En primer lugar, porque te empapas del espíritu del mundo. Toda la programación mundana, las palabras del mundo, el pensamiento del mundo, los deseos mundanos, los deseos de la carne, groserías por acá, cosas profanas por allá, un enfoque completamente diferente, una voluntad completamente diferente, costumbres diferentes, estilos de vida completamente diferentes a los estilos de vida que el cristianismo nos enseña. Mi definición de las novelas, no verlas. No, y hay mujeres a las cuales les gustan las novelas y yo te digo, o sea, si tú te colocas bajo la influencia de del contenido de esas novelas, o sea, vas a terminar actuando como las que actúan en esas películas, en esas novelas. Y eso es terrible. Y puedo hablar también de películas de contenido violento, pero esas cosas hacen que nos empapemos del mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. Una segunda cosa que el Espíritu de Dios me dijo que pasa con aquellos que pasan horas viendo televisión es que, obviamente, tarde o temprano vas a terminar alimentando tu carne. La mayor parte del contenido, por cable o señal libre, como quieran, no es espiritual. Y lo tercero es que adquieres un hábito de pasividad en el sentido de que ya te sientas y recibes pasivamente todo lo que la pantalla te lanza y no estás discerniendo, no estás separando esto sí, esto no. Entonces eso produce un hábito de pasividad en nuestras vidas. Yo te lo voy a decir de frente, o sea, tu carne quiere ver televisión, tu espíritu desea orar.
Y esa es la verdad. Entonces lo que encontramos en las redes sociales, en la televisión, en las series de Netflix y todo eso, pueden convertirse en sustitutos baratos de la presencia de Dios. Y eso mata el fervor espiritual. O sea, eso no va a causar que tú seas una persona ferviente en el Espíritu. Ahora, volviendo a hablar acerca de la llenura inicial. Cuando hablamos acerca de la experiencia conocida como el bautismo en el Espíritu Santo, esa es la llenura inicial. Pero una vez que tú sí fuiste llenado, tienes que regresar y volver a recargarte. Igual con tu celular, tienes que volver y recargar tu celular. Hay restaurantes en los Estados Unidos y en otros lugares en los cuales tú tienes un refill. O sea, por ejemplo, si tú compras una bebida, un jugo, y se te acaba, tú puedes pedir que te lo rellenen. Y eso es parte de... Tú pagas una sola vez y te lo vuelven a rellenar. Hace años hubo acá y lo cerraron, no sé por qué cerraron Olive Garden. Y lo cerraron, pero ahí tú te podías rellenar la ensalada, te podrías rellenar los pancitos con ajo. Así, estaba incluido en el precio, ¿no? Entonces, de la misma forma como hay recargas, tú puedes recargar el saldo de tu celular, puedes recargar la batería de tu celular, pero también te puedes recargar espiritualmente. De eso se trata. Y no es que no haya electricidad disponible como para no poder recargar celulares, la hay. Y no es que no haya una fuente de agua viva para recargar tus espíritus, porque esa fuente inagotable es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos acerca de un refill, un rellenado, estamos hablando acá no de vino, sino del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo escribió todo esto, él sabía de que si una persona se llenaba de vino, iba a continuar con desenfreno, y al mismo tiempo eso iba a llevar a la persona a cometer unos excesos terribles. Ahora, pero Pablo, así como Pablo conocía lo que pasaba cuando una persona estaba bajo la influencia del vino, él también sabía lo que pasaba cuando una persona estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Es más, esa había sido su experiencia. Un estado de ebriedad suprime la habilidad para pensar claramente, correctamente, y desata o libera la carne a su máxima expresión. Y la única forma de poder caminar libres del poder de la carne es llenándonos del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros tenemos una fuente de la cual beber, en la cual el mundo no tiene acceso, pero muchas veces no bebemos de esa fuente. Entonces lo último que necesitamos es intoxicarnos con vino o de las cosas de este mundo, porque si nos empapamos de las cosas de este mundo, Satanás va a cegar nuestro entendimiento y va a bloquear nuestra eficiencia espiritual. Pero si nosotros nos empapamos del Espíritu Santo, vamos a comenzar a recibir revelación, conocimiento revelacional, y vamos a ser inspirados y ver cosas diferentes. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, ve las cosas distorsionadas, ve las cosas diferentes. No tiene control sobre su lengua, no tiene control sobre su mente, sobre sus pensamientos. No puede pensar bien. Entonces la carne toma el control y terminamos haciendo cosas pecaminosas y destructivas. Por eso Pablo nos urge a empaparnos del Espíritu Santo y cortar todo aquello que potencia las obras de la carne. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, va a haber resultados, va a haber una tremenda evidencia. Hay resultados evidentes de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando habíamos dicho que Dios quiere que seamos fervientes, llenándonos de su Espíritu Santo, o empapados de su Espíritu, o saturados, o llenos hasta el tope del Espíritu Santo, Él estaba hablando acerca de colocarnos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso, cuando estamos llenos de la abundancia del corazón, habla la lengua. Vamos a empezar a abundar en acción de gracias, en alabanza. Vamos a tener diferentes actitudes, vamos a tener una perspectiva completamente diferente y va a haber una canción continua en nuestro corazón. Una persona ebria, una persona borracha, ve las cosas de una manera diferente. ¿Alguna vez han visto un borrachito que se está riendo? Sí, hay algunos que se ponen chistosos, pero hay otros que se ponen violentos. Y por eso hay mucha violencia en contra de las mujeres. Ustedes seguramente hace poco habrán visto en las noticias mujeres con el ojo morado, ¿no? Y eso puede ser porque alguien estaba ebrio y estaba fuera de sí, si se puede decir así. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ves a los demás con los ojos de amor de Dios. Lo temporal no te afecta. Y comienzas a capturar la perspectiva de Dios y vives en otro nivel.
Pero quiero decirte que las mejores cosas que te pueden pasar a ti son aquellas que te ocurren cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia en la vida? ¿Subirme a la montaña rusa más alta del planeta? No. ¿Ascender al monte Everest? No. Las experiencias más grandiosas en la vida son espirituales. La más poderosa experiencia que una persona puede tener en la vida es nacer de nuevo, es recibir a Cristo. Y la segunda experiencia más poderosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Y voy a decirlo de esta forma. Las verdaderas experiencias espirituales, las que son del Espíritu Santo en línea con la palabra de Dios, son las que realmente nos transforman. Sí hemos hablado de los borrachos chistosos o los violentos, pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está llena de gozo y de risa. Y es la verdad. O sea, la persona está llena de gozo hasta desbordar. Ahora, en todo está el uso y también está el abuso. Existe una genuina y verdadera risa en el Espíritu. Porque no sé si ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Pero hemos visto tantas cosas, los que tenemos cierto kilometraje en Cristo, ¿okay? Hemos visto tantas cosas y hemos visto excesos, pero que hay excesos, que hay extremos, eso no significa que no exista lo genuino. O sea, las falsificaciones vienen después de que lo original está dado. O sea, la gente falsifica billetes de 10 soles, de 20 soles, de 100 soles, pero no falsifican billetes de 15, porque no existen, ¿ok? Entonces, Satanás falsifica lo genuino. Pero sí, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, o sea, va a haber gozo. En el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, o sea, ellos salieron y la Biblia dice sí que comenzaron a hablar en otras lenguas, pero la multitud cuando los vio, o sea, no entendía lo que estaba pasando y los acusaron de estar ebrios. Porque cuando estaban viéndolos a ellos, o sea, no solamente estaban llenos o saturados del Espíritu Santo, sino que su rostro se iluminó, estaban brillando, estaban en fuego, estaban ardiendo, pero experimentaron un tremendo gozo, un gozo inefable, lleno de gloria, y algunos de ellos seguramente se estaban riendo a carcajadas. Y Pedro se tuvo que levantar y predicar y explicarles que lo que estaban ellos presenciando no es que ellos estaban ebrios. Dice, recién son las 9 de la mañana, la tercera hora. Ellos no están ebrios como ustedes suponen, sino que ellos están llenos del Espíritu Santo. Se ha cumplido la profecía de Joel capítulo 2, donde Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Entonces existe una risa genuina en el Espíritu. Hubo una época en la cual yo viajaba bastante y hacía seminarios en el norte del Perú. Y hacía 7 viajes al año. Y por varios años hicimos esto. Empezábamos en Trujillo, nos íbamos a Casa Grande. En Casa Grande, Ascope, Sausal, Roma, diferentes lugares. En Casa Grande luego nos íbamos a Chiclayo, Lambayeque, luego un poquito más al norte. Hay una carretera de 200 kilómetros que comunica a Chiclayo con Piura casi recta. Y llegábamos a Piura, Sullana, Talara. Y hacíamos seminarios de la palabra de Dios. Y en cierta oportunidad estábamos en un seminario en la ciudad de Trujillo. Estábamos ahí con un pastor, exalumno del centro bíblico. Y ese domingo en el servicio me tocó a mí predicar la palabra y prediqué sobre el poder de Dios. Y fue tremendo. Y volví a mi sitio. Entonces el pastor, que también era un adorador, agarró su guitarra y comenzó a tocar. Comenzó a tocar y la presencia de Dios comenzó a manifestarse. Y en ese momento, o sea, yo pude ver cómo el pastor comenzó a beber y a beber y a beber. Comenzó a embriagarse. O sea, yo no podía ver que se estaba embriagando. Y esa presencia que estaba ahí de repente me salpicó a mí. De tal manera que tuve una experiencia tan fuerte que de adentro, de mi espíritu, y Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, dentro de mí salió un río de risa que yo no me podía contener. O sea, era tan fuerte. Y saben que eso me saturó y me llenó. Nunca me había sentido tan bien, tanto gozo, tanta paz, tanto bienestar. Me acuerdo hace años,
me tuvieron que hacer una endoscopía, ¿ok? Te meten un tubo por la boca para chequear tu estómago, ¿no? Entonces, no sé qué cosa me inyectaron, pero me dormí como 30 minutos o 45. Qué rico dormí. Creo que ha sido la mejor vez que he dormido en toda mi vida. Qué rico dormí. Cuando me desperté, estaba medio borrachito, medio ebrio. Ya te habían dicho que no manejes carro después de esa prueba y te habían dicho que no vayas solo, sino acompañado con otra persona. Entonces, apenas yo me despierto y la veo a mi esposa, me le tiro encima, la abrazo y comienzo a besarla. Pero me sentía tan bien, hermano. Entonces, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, tiene una experiencia inicial. Pero eso me pasó y me sentía tan bien. O sea, terminó el servicio ahí ese día en Trujillo y nos fuimos al Chifa. Yo estaba en el Chifa, pero no estaba en el Chifa, estaba en otra. Porque estaba teniendo tal experiencia espiritual y tan fuerte que cambió mi vida. Eso fue real. Porque fui saturado, fui recargado del Espíritu de Dios. Y eso es algo maravilloso. O sea, tú te llenas de la paz de Dios. Y el mismo apóstol Pablo tenía una experiencia continua de llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver un caso en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía, con denuedo, con osadía, con arrojo, con libertad. Después de que ellos oraron, algo pasó físicamente hablando. O sea, el lugar tembló. Fue como un terremoto. Ustedes pueden leer en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban orando, el lugar tembló, hubo un terremoto real. ¿Okay? Este lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, como estaban llenos de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, cuando una persona está llena, lo primero que se menciona, el primer verbo es el verbo hablar. Es interesante. Y era como si hubiese electricidad en ese lugar. O sea, estaban saturados de la unción de Dios. Y este grupo de personas es el mismo grupo que fue lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Esa fue la carga original, la llenura inicial. Pero acá tuvieron una recarga. Y si los apóstoles del Cordero necesitaron la llenura inicial y una recarga adicional posterior, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos eso para ser fervientes en el Espíritu. Y aquí vienen las preguntas, porque la palabra de Dios es útil para redarguir o para confrontar. ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste del Espíritu Santo hasta desbordar? ¿Cuándo fue? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última recarga? Porque a veces estamos más pendientes de la recarga de nuestro celular que de nuestra recarga espiritual. Es una buena pregunta. Entonces, la gente ferviente en el Espíritu es gente que está llena de la palabra y llena del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos de la palabra? Meditándola, estudiándola, escuchándola continuamente, declarando la palabra en fe. ¿Y cómo nos recargamos del Espíritu Santo? Permanecemos en la presencia de Dios todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuántas horas debo orar, pastor, para reinarme del Espíritu? No sé. Supongamos que tú eres un mecánico. ¿Algún mecánico acá? ¿Alguien que trabaja con fierros? Ok. Si tú estás en el taller trabajando todo el día, ya en la tarde tienes las manos llenas de grasa, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuántas veces me tengo que lavar las manos para que estén limpias? ¿Cuántas veces? ¿Alguien diga 2 números? ¿O 2 veces? 3 veces? No, todas las veces que sea necesario. Tenemos diferentes capacidades, somos vasijas de diferentes tamaños. Algunos tienen más contenido que otras, algunos están más llenos que otros. Algunos solamente necesitan conectarse un rato y ya se vuelven a rellenar. Si no estás muy acostumbrado a pasar tiempo en oración en el Espíritu, entonces vas a tener que tomar más tiempo para llenarte. Hay momentos en los cuales tú entras y te conectas rápido, porque has estado ahí, te conectas rápido en el Espíritu. Pero si no, vas a tener que pasar más tiempo.
Ahora, hay características saltantes en las vidas de las personas fervientes en el Espíritu. Otra vez Efesios 5, versículos 19 al 21. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay cosas que se pueden reconocer. ¿Alguna vez han visto una persona ebria? O sea, si un borrachito viene, yo lo voy a reconocer por la forma de comportarse y también por el olor. ¿Ok? Pero, ¿alguna vez han visto a una persona llena del Espíritu Santo? Se puede reconocer a una persona, porque claro que se puede reconocer en el capítulo 6 de Hechos, cuando escogieron a los 7 diáconos, eran personas que estaban, y la multitud, dice la palabra, escogieron entre todos, supervisaron, miraron y escogieron 7 que estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe o de sabiduría y de buen testimonio. Entonces podemos reconocer esa clase de personas. Por lo tanto, hay señales, hay marcas, hay características distintivas de una persona que está llena del Espíritu Santo. Lo primero que vemos que ocurre cuando una persona está llena del Espíritu es que habla. Y miren los verbos que aparecen acá. Aparece el verbo hablar, cantar, alabar, dar gracias y el verbo someter. Entonces, lo primero que ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo primero es hablar en otras lenguas. Y si tú quieres mantenerte lleno del Espíritu Santo, tienes que pasar mucho tiempo orando en lenguas. Todos los días necesitas estar allí. Es más, el apóstol Pablo que estaba diciendo, sean llenos del Espíritu, él tenía esa experiencia de manera continua. Él le dijo a la iglesia en Corinto, parece que los de Corinto lo único que les interesaba era hablar en lenguas. Y Pablo les dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. O sea, Pablo se rellenaba, se mantenía. Él estaba tomando una recarga espiritual de manera continua. La persona que está llena del Espíritu Santo no solamente habla en lenguas, también habla la palabra de Dios con denuedo. Si estás lleno de la palabra y lleno del Espíritu, vas a enseñar, vas a amonestar a los demás, como ya hemos visto la semana pasada en Colosenses 3:16. También vas a hablar por inspiración y de tu corazón van a saltar himnos y canciones y salmos espirituales. Y otras marcas que encontramos acá de las personas que están llenas del Espíritu Santo es que las personas tienen una canción, se someten unos a otros. Una persona llena es una persona agradecida, no es una persona que se queja de todo. Esa es la verdad. Hay gratitud y no queja. Una de las cosas características de una persona que se está llenando del Espíritu es que cuando estás orando en el Espíritu, de repente, de adentro sale risa. Y luego una nota de victoria. Esto me ha pasado muchas veces. Estoy orando por algo, de repente estoy ahí y de repente sale gozo y un sentido, una nota de victoria. Y mira las cosas bajo la perspectiva del lugar donde estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero lo que pasa es que muchas personas no pasamos el tiempo suficiente para poder llegar a ese punto. Pero si tú te mantienes lleno y eres ferviente en el Espíritu, estarás en la cima y no en el valle. Las circunstancias no te van a afectar. O sea, vas a ser no una cisterna rota, sino un reservorio lleno de su presencia y llevarás esa presencia a los demás. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Y con esto termino. Dios quiere que tú y yo seamos fervientes, que seamos llenos de la palabra, que estemos ardiendo en el Espíritu, llenos hasta el tope de la presencia de Dios. Y quiero serles completamente francos. El año 2020 es la recta final. A partir de ese año en adelante, en los años que nos quedan por delante, se van a cumplir todas las profecías que deben cumplirse. Estamos en la recta final y no nos podemos dar el lujo de tener nuestras lámparas sin aceite, nuestros celulares espirituales sin carga. No nos podemos dar el lujo de caminar intoxicados por las cosas de este mundo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él está esperando que nosotros vayamos a Él en comunión, que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Él es el más interesado en llenarnos. La pregunta es, ¿estamos interesados nosotros? Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a volvernos personas tan llenas de tu Espíritu, que nuestro entero ser, nuestra existencia sean afectadas al estar saturados de tu presencia, al esperar en ti, pasando tiempo en tu presencia, hasta que recibamos una carga fresca de la unción de tu Espíritu Santo. De modo que nuestros corazones estén llenos de gozo, nuestras bocas llenas de risa, de canciones, de alabanza y acción de gracias. Señor, ayúdanos a alcanzar el punto en que tu Espíritu nos lleve a ese lugar de fervor, saturación, llenura que tú deseas para cada uno de nosotros. Por eso decidimos en este 2020 empezar el año pasando más tiempo en tu presencia, para que podamos vivir llenos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hagamos una confesión. Yo declaro que a partir de hoy el Espíritu de Dios me va a llenar hasta que yo quede saturado. Al pasar tiempo en su presencia, mi vida será cambiada. Siempre tendré una canción en mi corazón y en mi boca. Estaré tan lleno de la presencia de Dios y de la unción de Dios que causará que yo me convierta en una bendición para los demás. Yo declaro esto en el nombre de Jesús. Amén. Y todo empieza con el nuevo nacimiento. Si aún no has nacido de nuevo, nunca verás el reino de Dios. Seguirás formando parte del reino de tinieblas y después serás lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Y eso no es bueno. La voluntad de Dios es positiva con respecto a que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Hay un cielo, un lugar maravilloso que Él ha preparado para la familia de Dios. Más adelante vamos a reinar con Cristo 1000 años en la tierra. Luego vamos a ir a una ciudad preciosa llamada la Nueva Jerusalén. Pero esto es solamente para los hijos. Y es necesario que tú recibas a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los hijos entramos en nuestra casa. Si tú quieres recibir a Jesús, aún no has tomado la decisión, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, esta tarde te necesito. Te doy gracias por enviar a Jesús. Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.